Bueno, tenemos a Eve, ella es autora de los libros de cuentos, nació en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Los libros de cuentos, La ley de un nuevo día, Guiando la hiedra, Del cielo a casa, Turistas, que de hecho, si no estoy mal, Estefano en Buenos Aires forma parte de Turistas, que forma también de la antología. Y Mudanzas. En Crónica, contamos con Viajera Crónica del 2012 y Visto y no visto, nuevas crónicas de viaje. Premio Conex de Cuento 2004. Fernanda Trías, Montevideo, perdónenme, pues son 4 y tenía que traer esto porque de memoria no iba a poder. Fernanda Trías, Montevideo, 1976, novela La azotea, que es originalmente publicada en el 2001 por Trilce, luego Punto Aparte, pero la están viendo afuera también. La Laguna acaba de hacer una reedición de esta primera novela. Recientemente publicaste Bienes Muebles en Latinoamérica con el título La ciudad invisible en España, si no estoy mal. Y bueno, ha integrado antologías de Alemania, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, 2006 premio a la Fundación Bank Boston, 2004 beca de escritores UNESCO Ashberg y has vivido en Francia, Buenos Aires, Nueva York, etc. Tenemos muchos viajes acá y de esto volveremos. Luego está Lina, aquí está, Santiago 1970, autora de Las Infantas, libro de cuentos, novela póstuma, Cercada 2000, Fruta podrida 2007 y de los ensayos Contra los hijos, Viajes virales y Volverse Palestina recientemente. Bueno, premio Sor Juana Inés de la Cruz 2012, Ana Segers 2011, beca de escritura de la National Endowment for the Arts y Fundación Guggenheim también. Y actualmente profesora de literatura en la Universidad de Nueva York. Y Paola, que la tengo acá y estoy tapando un poco, bueno, original de Quito, ¿no? Artista plástica, historietista, ilustradora, ha vivido en Colombia, Francia, Australia y Argentina. Virus Tropical, lo conocen todos ustedes, también lo leen en la tira semanal de Arcadia. Forma parte de los colectivos Taller 7, Repetitis y Chicks on Comics. Bueno, ya podemos pasar a lo que vinimos a hacer. Hablando con Valerie hace apenas una hora para poder mezclar los dos, yo le comenté que quería comenzar esta charla, pues ya que nos reúne el título Mujeres Lectoras, yo quería preguntarles, le paso la palabra a Valerie para que arregle un poco qué es la lectura para ustedes, cómo se contempla la lectura, es decir, cuáles son las ventajas, cómo entienden ustedes la lectura, pero Valerie va a amarrar la pregunta. Buenas tardes y bueno, muchas gracias Camilo y a los escritores que están aquí con nosotros y muchas gracias a la feria por invitarnos para estar aquí a hablar de la literatura y la experiencia de la literatura que tanto nos apasiona. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la editora en este caso. Voy a hablar desde un número de Granta que hemos sacado hace muy poco que se llama Rebaño más uno, en el que tenemos textos de Lina Meruane y de Eve Uhart, y Paula publicó en un número de Granta anterior y estoy segura que en breve también tendremos a Fernanda si ella está dispuesta. Pero explico que Granta es una revista literaria que sale 2 veces al año. Y yo he empezado pensando en la lectura y los tiempos que llevamos ahora, que en una revista literaria lo que nosotros queremos hacer es realmente buscar nuestro público lector. Haciendo esto, he empezado a buscar maneras de jugar y introducir en cada uno de los números unas lecturas secretas, que jugando un poco con la idea de Borges o de Cortázar, del lector activo que busca códigos o busca secretos o busca maneras de leer. Una revista literaria que publica cuento, fragmentos de novela o reportaje, evidentemente pues uno puede entrar y salir cuando quiere, pero he pensado que también debería haber un esfuerzo extra de parte de los que están montando esta revista para dar esta lectura especial o sumergida o secreta. Entonces, desvelo algunos pocos secretos que están en este número de Granta.
empezó, y explico, porque también tiene que ver con el tema de las mujeres. Yo pensé, nosotros estábamos montando este número justo cuando pasó el secuestro de las niñas de Boko Haram. Ya habíamos decidido que el tema iba a ser rebaño más uno, eso quiere decir el grupo y el individuo. Pero yo sentí que nosotros teníamos que tratar este tema de alguna manera y hacer una mirada, no solo a lo que está pasando allí con estas niñas, sino que qué está pasando también en Occidente con nosotros y el tema de la mujer. Pero no quería hacer lo típico, esto va a ser un número feminista o esto va a ser un número de mujeres, sino quería apelar a las lectoras serias y buscar esta complicidad en la lectura. Entonces, haciendo un poco de investigación, porque Granta es una revista que empezó pues, en el 1870 y algo, encontré un artículo que se publicó en el 24 de abril de 1897, que era acerca de cuando las mujeres podían entrar en Cambridge la primera vez a estudiar. Y empieza, la primera frase va, ya tenemos encima a las arpías y esta vez llegan con gran fuerza. Entonces pensé, bueno, pues más arpía imposible. Entonces empecé a buscar textos para seguir una línea. Siguiente texto, de Antonia Bayet, que es una ganadora del premio Booker por una novela que se llama Posesión, que es una maravilla. Y el título es Prohibido, chicas, excepto mamá, mal escrito, que es de uno de sus nietos, escribió esto y lo puso en la puerta, que solo su madre podía entrar en su habitación. Pero el texto habla de ahora ella, como profesora en Cambridge, lo que ella siente cuando aún no puede entrar en según qué clubs, porque son solo masculinos, ¿no? Entonces, un poco como que no lo puede creer. Sigo más adelante con una carta de Eudora Welty, la gran escritora Eudora Welty, en 1930 y algo, pidiendo un trabajo al The New Yorker. Espera a ver si lo puedo. Y empieza, ella sabe perfectamente que por ser mujer no va a poder trabajar en The New Yorker. Entonces piensa que con su sentido de humor pues se lo va a pasar pipa escribiendo una carta absolutamente irónica y haciendo un poco... Entonces, primera frase, caballeros, seguramente les interesen más los juegos de prestidigitación que leer mi solicitud de empleo para trabajar en su revista, pero así son las cosas. Uno no puede tener siempre lo que más desea, ¿vale? Y aquí hay una foto además de Eudora Welty intentando vender cosas de publicidad. Luego sigue adelante y hay un texto de la gran Herta Müller, que el texto tiene un título que se llama Siempre la misma nieve, siempre el mismo tío. Seguimos, el siguiente texto es de una mujer africana que se llama Taye Selassie, que es una gran escritora también, que se llama La vida sexual de las niñas africanas. Y la primera frase es, empieza inevitablemente con su tío. Casi no hace falta leer el cuento, ¿no? Y después de esto terminamos con un reportaje de una gran periodista del país acerca del secuestro de las niñas de Boko Haram. Entonces, lo que he intentado hacer a través de esta lectura es hacer como un simulacro del lenguaje de los abanicos, que era un lenguaje de las mujeres hace mucho tiempo, que pues un abanico medio abierto quería decir una cosa, medio totalmente abierto otra cosa, tocando el pecho una cosa, ¿no? Entonces,
de alguna manera funciona como un simulacro de un lenguaje de los abanicos en palabras que se convierten con un sentido simbólico que luego es una lectura para mis lectoras en particular. Entonces, esto es como un poco una manera para celebrar la lectura y el ser una mujer, ¿no? Y en segundo lugar, Eve, si me permites, porque para mí es un gran honor estar aquí con una escritora como Eve Uhart, que es una escritora al que yo llegué un poco tarde en la lectura, pero que, bueno, casi... Entonces, Eve, yo escribí un libro que se llama 1000 bosques en una bellota, y lo que hago es hacer una pregunta a una serie de escritores, de los mejores escritores de finales del siglo XX y principios del XXI. Hice una serie de preguntas que es, ¿cuáles son tus mejores páginas? Y Eve accedió a esta pregunta, pero la segunda pregunta fue, ¿quiénes son sus difuntos? No sé si se acuerda. Difuntos, que viene del soneto de Quevedo, y quiero leer simplemente como una manera de entrar en materia con Eve su respuesta, porque creo que demuestra lo que es un lector exigente. Dice: en conversación con los difuntos quiere decir cuando un escritor está escribiendo, normalmente se encierra y está en conversación con los escritores clásicos que venían antes, clásicos o no clásicos, contemporáneos, pero los que han pasado, ¿no? Entonces ella dice, en sentido de humor, no conozco el poema de Quevedo, y si lo conocí alguna vez, no lo recuerdo, y eso de la soledad, los libros, o más o menos, no me suscita ninguna reflexión. En cuanto a las influencias no literarias, una de ellas fue mi tía María, ya muerta hace mucho tiempo, que era totalmente demente. La estudié sin descanso entre los 10 y los 16 años porque no podía creer las cosas que decía. Dibujaba una muñequita y la llamaba la señorita del sport y volante. Otra era la señorita de bidet e inodoro. Yo jugaba a la pelota con ella y cuando ésta se perdía decía, se fue a la casita de los jugadores. Y yo pensaba, ¿de dónde sacará todo eso que no se lo escucho a nadie? Trataba de encontrar algún orden a ese discurso, alguna explicación, y por más que pensara, no le encontraba sentido. Y alrededor de los 16 ya no me produjo sorpresa lo que decía, sino fastidio y pena al comprobar que la locura de ella no era una fuente de hallazgos, era algo crónico, incurable. Y luego dice, Simone Weil me interesó desde joven. La he vuelto a leer en distintas etapas de mi vida y me ha producido la misma impresión, la de que habla a un nivel del alma en que uno la toma o la deja. No se puede permanecer indiferente. Cuando sé que tiene razón, pero no quiero prestarle adhesión porque la siento muy exigente y quiero diversión, miro su foto del libro y le digo, solterona, fea. Pero después vuelvo a ella. Bueno, pues ya pasamos. ¿Quieres que Eve habla de la lectura primero? No, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad es que coincidiría con algunas de las cosas que se dijeron acá. Cuando yo empecé a escribir, realmente mi bagaje de lectura era un canon masculino. Uno de alguna manera siempre se deja recomendar y cada vez que lee una entrevista con un escritor, hagan el ejercicio. El escritor siempre habla de sus pares, su genealogía de escritores hombres, y cuando hay una mujer es invariablemente una mujer muerta o muy viejita o extranjera. Entonces me parecía muy sintomático esto, digamos, pensándolo después. Aquí hago una especie de gran manifiesto feminista, pero la verdad es que mi formación fue una formación de grandes escritores que sigo admirando, pero en un momento sentí que yo no tenía modelos.
Yo tuve muchísima suerte de entrar a un taller dirigido por una mujer muy, muy poderosa literariamente, como es Diamel Eltit. Y realmente ese fue como mi primer encuentro con alguien de la literatura que fuera una mujer, que además fuera potente, que además no hiciera circular los lugares comunes de lo femenino, que eso también es importante, porque a veces decimos leo a mujeres, pero lo que estamos leyendo es a mujeres que escriben y piensan de alguna manera como hombres, en el sentido de que repiten todos los lugares comunes de lo femenino. Y entonces esa cuestión a mí me costó un poco porque me costaba encontrar los libros y me costaba encontrar la recomendación. Digamos, por suerte en ese taller había recomendaciones de todo tipo, porque de ahí leí incluso a escritores japoneses que no sé cómo los habría encontrado, que prácticamente había que buscarlos debajo de las piedras. Pero también a muchas mujeres, no voy a hacer la lista porque en fin, no quiero alargarme mucho ni robar demasiado micrófono, pero me pareció que había que hacer una búsqueda, que había que hacer un esfuerzo, que había que salir de la zona de comodidad, de la recomendación, y en realidad intento hacer eso también en mis talleres y en mis recorridos y en mis conversaciones, digamos, más puntuales sobre literatura, pensar no solamente en las mujeres mayores que hay que rescatar, ¿no? En las que ya no están, en las que todavía están y todavía no se reconocen, y también buscar a las jóvenes, ¿no? Porque dicen ahora que muchas escritoras están escribiendo, pero honestamente cuando uno va a la librería las encuentra escondidas en los anaqueles, ¿no? Y a mí me gustaría también decir, para sumar, que un género en el que pareciera haber pocas mujeres y que cuesta encontrarlas, sobre todo ahora, es a las ensayistas. Ensayistas. Y las ensayistas a mí me vienen interesando mucho y la verdad es que estoy volviendo como en el tiempo a gente como Virginia Woolf y Susan Sontag, ¿no? Sobre todo a Virginia Woolf, que me parece realmente una de las grandes narradoras, y menciono a aquella porque él no se ha mencionado, pero también una gran ensayista que se inventa un lugar de escritura y un lugar de reflexión para pasar subversivamente sus ideas que siempre están ligadas con el lugar de la mujer en el trabajo, en la escritura e incluso en el escenario de la guerra. Entonces, bueno, eso nomás quería decir, que chicas sigan haciendo el esfuerzo, que las mujeres estamos en alguna parte. Bueno, espero que hayan tomado... ¿Aló? Ya. Espero que hayan tomado nota de toda la bibliografía, ¿no?, que acaba de salir. Luego de preguntar por la lectura, estaba pensando de qué otra manera podíamos continuar con un diálogo que también tuviera un elemento común, y hay un elemento que ya mencioné al comienzo, que es el viaje, es decir, el constante movimiento. Ustedes tres han vivido en muchos países y Eve, tú normalmente estás viajando escribiendo crónicas, entonces pensé que pensar en el viaje también es un buen mecanismo de pensar en la lectura, porque un viaje en realidad es una lectura propia, es una lectura del entorno, es una invitación al extrañamiento, y eso mueve muchas cosas. Entonces, Eve, quería hacerte una pregunta a ti acerca de si nos puedes contar, en primer lugar, de tu predilección por viajar a pueblos pequeños, ¿verdad?, en el que tengo entendido que has dicho en algunas entrevistas, pero sobre todo porque tus textos y tus crónicas de pueblos pequeños tienen una estructura, me lo parece, que parece un collage, es decir, son pequeñas escenas que van apareciendo y hay un elemento que es el de la oralidad, ¿no? Tú preguntas en los lugares, pareciera que no llegas con la información al lugar, sino quieres que el propio lugar te lo diga. Y en esto, si nos puedes contar del pueblo de Tapelqué, que engendra refranes y que muestra que en algunos casos seguir no... Lo de los pueblos chicos, imagínense, esta multitud de acá, de esta feria, me abruma a mí, me abruma toda la gente, toda. Me quiero ir a un lugar retirado, aparte, tranquilo. La Feria de México, que también fui, me abruma más porque es más grande. Entonces, cuando vas a un pueblo es lo contrario, sentís que el tiempo te sobra, sentís que la gente, pedís un café y tardan más o menos una hora en decir, ¿cómo bien? O vas, una noche yo estaba en Amaicha, que es un pueblo de Tucumán, muy lindo, hermoso, pero en un hotel donde no había televisor, mi radio la había dejado en otro pueblo, en Tafí, no tenía cigarrillos. Y a la tarde digo, me voy a comprar un diario porque me voy a morir, ahí en este... Voy a comprar el diario y no estaba el diarero. Entonces te dicen, hoy no vino, ayer sí vino.
Ayer vino. ¿Y cuándo es que va a venir? Y va a venir si se desocupa porque está estudiando. Pero está queriendo venir, escuchen, está queriendo venir él, ¿eh? No es que no quiera venir, él quiere venir, pero no puede. Pero es diariero, pero vino ayer. Ah, bueno. Entonces son unas consideraciones hacia las personas que uno no lo puede creer. No se puede ver, entender, te da ganas de pegarle o de hacer algo hasta que te reconcilias. Entonces te vas a dormir, tenés que hacer un esfuerzo por vivir sin diario, sin televisión, sin cigarrillo y nada. Y ahí tenés que quedarte con vos mismo pensando lo que se puede hacer. En la plaza, no sé cómo es el sonido del burro, bramaba, no, como hace el burro, tiene un sonido, un nombre propio. Rebuzná, ahí está, rebuznaba el burro. Eso es lo que había, un burro en una plaza que rebuznaba. Bueno, todo distinto de lo que uno está acostumbrado. También eso es muy chico. Pero igual es más fácil hablar con la gente, y yo hablo habitualmente, en esos lugares, en esos pueblos. ¿Por qué viajar? Y te la cierro. ¿Por qué viajar? Porque en momentos en que no querés hacer ficción, o no te da para hacer ficción, para hacer cuentos, la misma realidad te trae novedades tan grandes que no las podés llegar a inventar. La gente te trae novedades en lo que dice, en lo que expresa, en la forma de hablar o forma de decir, si uno se pone a estudiar las formas de hablar de otros sectores, campestres u otros sectores, en fin, que es de aprendizaje. Y lo que un escritor tiene que hacer es aprender, tiene que aprender. Vale. Gracias. Paola, a ti te quería preguntar también lo que es el viaje también dentro de tus ilustraciones, ¿no? Tú tienes un diario de viaje en tu página web y tienes también ese otro viaje vital que es Virus Tropical. Es decir, en realidad estás viajando y el lector está acompañando. Cuando tú tomas lo autobiográfico como un punto de partida y lo estás ilustrando, pensaría que estás tomando un camino distinto al de la ficción, ¿no? Porque hay toda una relación que tú estableces con eso que quieres ilustrar. Yo te quería preguntar, ¿qué dejas tú en el texto y qué le dejas a la imagen, por ejemplo? ¿No? Porque tú también escribes mucho en las ilustraciones, bueno, no siempre, pero tienes un texto y tienes un estilo y tienes un discurso. ¿De qué manera en el viaje como tal y lo que implica la ilustración concibes tú cómo poder llevar a cabo el viaje en el texto o en la ilustración? Pues es un trabajo como muy instintivo, ¿no? No hay una cosa que yo diga, ay, acaba el texto y acaba la imagen y lo pienso. Creo que el hecho de estar dibujando y escribiendo todo el tiempo, el mismo acercamiento a esas personas y a esos diálogos te hacen pensar en qué acompaña a esas personas y para qué narrar lo que puedo dibujar. Y tampoco sé en qué momento la palabra se vuelve un dibujo y el dibujo se vuelve una palabra, como que no es muy consciente ese hecho. Y como me demoro también tanto tiempo en una viñeta y contando las cosas que están pasando en la calle y fijándome en como esos pequeños detalles, me ayuda a pensar muchísimo qué es lo que viene después de ese paisaje, ¿no? Entonces, como pensando un poco en el viaje y en narrarse a uno mismo, yo creo que en algún momento uno también se ficcionaliza al narrar sobre uno, como que no es, uno no, o sea, si yo hablo de mí, podría ser una lista de cosas que a la final son un montón de gente, que no soy solamente yo. Como que todo lo que tengo y todo lo que hablo es un masacote de un montón de gente que no soy solo yo, ¿no? Pero tú también muchas veces en las ilustraciones tienes una serie como de guiños que implican dónde fue escrito, por ejemplo. Recuerdo uno que pones Toronto, pero no sé si fue dibujado en Toronto, pero lo que ocurrió en Sydney, por ejemplo. Hay ciertas cuestiones que si quieres que quede claro que forma parte de tu viaje, por ficcionalizado que pueda ser.
Sí, como lo voy haciendo, o sea, voy trabajando en el presente sobre algo que pasó hace muchísimo tiempo. Entonces también me ayuda a mirarme a mí como como un personaje, porque yo también estoy cambiando todo el tiempo, no soy la misma persona que Virus Tropical o que cuando vivía en Australia, ¿no? Entonces puedo narrar a una Paola como yo recuerdo o creo que yo era, no sé si realmente era de esa manera. Fernanda, en tu caso es, claro, yo lo estaba pensando y quería preguntarte sobre La Azotea, que está pues reeditada y que está aquí en la feria. Ahorita le voy a preguntar a Lina sobre su viaje a Palestina, entonces para que entiendan un poco el orden que tiene. Tu novela es la historia prácticamente pues, de Clara, la narradora, que vive en una casa con su padre, tiene una hija y es el espacio, prácticamente la prisión, que es el hogar. Pues lo que yo veía es que este es un contraste con esta visión de viaje, pero que también trae sus mensajes propios, ¿verdad? Tú has vivido en muchos países también, por lo que el personaje es también, no sé, pero pues es bastante contrario a lo que tú has hecho. Y dentro de la descripción, me refiero de viajes, dentro de la narración también hay un elemento en que empiezan a surgir los espacios en los que aparentemente Clara está prisionera en la casa, ¿no? Por un lado está este señuelo de pronto mitológico de Mirra, que es aquella que engaña a su padre para acostarse con él, pero también está el peso de la tierra, me parece entender. Entonces quería que nos hablaras un poco desde esa novela, cómo concibes esto que es la lectura y que es lo que venimos hablando. Sí, hola. Sí, lo que pasa que, sí, justamente la novela La Azotea, que es la novela que acabamos de reeditar con Laguna, es absolutamente claustrofóbica y ocurre encerrada solo en un apartamento que no recibe la luz del sol, y habla sobre la paranoia de Clara, de la narradora, que cada vez se va encerrando más y más y más y más para defenderse del mundo exterior que ve como una verdadera amenaza. O sea, los otros, que son todos menos su padre y su hija, son el infierno, digamos, ¿no? Son la amenaza, son la contaminación. Pero ese libro lo escribí en el 99. Yo no había salido de Uruguay en esa época. Yo salí de Uruguay en 2004 y desde entonces he estado viviendo en el exterior. Nunca volví a vivir en Uruguay. El tema es que es un libro escrito en el 99. Entonces, ¿qué pasa? Yo la escritura la concibo siempre como parte de mi proceso vital. Entonces está totalmente relacionado con lo que estoy escribiendo, con el proceso que estoy haciendo y los viajes. Digamos, luego de ese encierro y de esa claustrofobia, mi necesidad de aire era muy fuerte, y entonces de ahí surgió el impulso también para decir, de aquí salgo a ver el mundo y abrir. Mi escritura se abrió muchísimo. Lina sabe porque edité hace poco un libro con ella, en su sello, que luego salió en España, pero que hace ese camino, porque realmente va emulando el proceso que yo estoy haciendo interiormente. Ahora, el tema es que yo tengo un sueño recurrente, una pesadilla recurrente, que es con la contaminación, pero desde hace muchos años, incluso desde la época de La Azotea. Y tuve uno hace 2 días. Cada tanto sueño que hay una explosión nuclear que contamina, una explosión radiactiva que contamina o a ciertas personas o a mí o a los que estamos alrededor o al mundo entero. Hace poco fue tremendo porque todo el Uruguay desapareció con la radioactividad. Y se empiezan a generar deformaciones en los cuerpos y se cae la piel como en tajos, o sea, y sueño hace 15 años con eso cada tanto. Y ese tema de la contaminación, en La Azotea está muy fuerte. En La Azotea, Clara no quiere que nada contamine
ese núcleo que ella quiere proteger a toda costa, que ella cree que es el amor, ¿no? Entonces ella está tratando de proteger ese amor. Ahora, está muy relacionado con mi propia vida en aquel momento, ¿no? Y cierto miedo al mundo exterior. Lo que hice como una especie de contrafobia fue salir al mundo exterior para exponerme a todas las contaminaciones posibles y de todo tipo, ¿no? Pero se ve que no lo proceso porque lo sigo soñando. Ahora, el tema, por ejemplo, es que yo también, cuando viví en Francia 5 años y vivía en un pueblo, no vivía en París, vivía en un pueblo donde lo único que hacía es que si yo abría la ventana había un riachuelo con patos y yo alimentaba patos y eso me hizo acordar a lo que contaba Eve. Eso también afectó de determinada manera cosas que he escrito después, pero después también viví en grandes ciudades, en Buenos Aires. Es exponerse, ¿no? Y también exponerse a lo que te tenga que pasar y también a las literaturas de esos países, porque al vivir ahí, te acercás de otra manera. Yo los años que viví en Buenos Aires leí solo literatura argentina porque había cosas que no tenía leídas, que eran más raras, que no conocía. Ahora, desde que llegué a Colombia, he estado leyendo colombianos que nunca ni había oído nombrar, increíbles, más viejos. Y entonces todas esas tradiciones empiezan, y yo quiero ahora esa contaminación, ¿no? Que antes me causaba tanto pavor. Me dan muchas ganas de hacer muchas preguntas de las respuestas, pero tenemos muy poco tiempo, o sea que siento. Lina, tu libro Volverse Palestina es sobre tu regreso, no, tu vida por primera vez, de hecho, pero suena bien decir regreso, a Beit Jala, ¿verdad?, en Palestina. Desde el título tu libro ya sugiere algo, que es volverse Palestina, pero ese Palestina está con P mayúscula. O sea que no es solamente volverte Palestina, no asumiendo, sino conociendo el pueblo de tu padre, sino también te estás convirtiendo en el país textualmente. Es decir, hay algo ahí que combinas. El libro está en 2 partes. La primera es un análisis, es la crónica propiamente dicha, y luego está un poco la discusión, ¿verdad? Que es que tú ya te pones, a partir de la experiencia, tú asumes la postura y entras a rebatir a Vargas Llosa, a David Grossman, a Amos Oz, y bueno, son 4 hombres también, entonces eso tiene su... Sí. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo fue esta experiencia de viaje? Tu viaje comenzó desde que tomaste el taxi y que Yasser te dijo que si no conocías Palestina, que era un taxista cualquiera, y aparentemente desde ahí tuviste una justicia poética que te organizó todo para ir, ¿verdad? Entonces, si nos podías contar. Sí, esa justicia poética la llamo los emisarios. Empezaron a aparecer gentes que me decía que tenía que ir. O sea, nunca había aparecido nadie que dijera que tenía que ir. Y de pronto, esas coincidencias mágicas en las que mucha gente empieza a decirme por qué no vienes o por qué no vas, ¿no? Quería dar como contexto que yo soy chilena, vivo en Nueva York hace muchísimos años, y soy de familia palestina por el lado paterno, pero es una inmigración muy antigua, de principios del siglo XX, y por lo tanto hubo una asimilación poderosa en la que todos hemos pasado a ser chilenos, ¿no? Siempre mi identidad ha sido de chilena. Yo me siento chilena, tan chilena como los porotos, como decimos en Chile, que serían como las judías, o no sé cómo le dicen en Colombia, pero bueno. La cosa... ¿Cómo? Frijoles. Frijoles, tan chilena como... Bueno, es que no puedo decir frijoles porque eso no es chileno, así que nada. Pero lo que quería decir es que en realidad lo raro de ese viaje fue siempre sentir que yo estaba regresando. De hecho, así empieza el libro. La idea de un regreso, que no es un regreso porque es a un lugar en el que yo nunca estuve. Pero a la vez es una especie de regreso prestado. Una amiga mía me decía, es como el regreso de Pedro Páramo, que en realidad va al pueblo del padre en el que nunca ha estado y de alguna manera tiene esa misión de, entre comillas, volver. Entonces, así fue, ¿no? Pero esos regresos también son regresos fallidos, son viajes fantasiosos, ¿no? Porque uno no puede realmente volver a ese origen, fuera de que los lugares han desaparecido, los territorios están ocupados, están cercados, entonces es muy difícil pensar ese regreso desde esa nostalgia, y también es complicado pensar ese regreso como a un lugar feliz, porque la gente se va de esos lugares
porque está sufriendo en esas inmigraciones económicas, políticas, que en ese momento era bajo la ocupación turca. Entonces, también fue toda una reflexión sobre cómo regresar, si se regresa o no se regresa, qué tipo de viaje es. Y la verdad es que el título tiene menos que ver con la alegoría de volverse el país o la nación, que es un nombre que yo reivindico porque está en vías de extinción prácticamente o de borradura, y más una idea de jugar con la idea de volver a y volverse de. Por eso mantuve la mayúscula, la idea de volver a un lugar o de volverse de un lugar, pero era imposible jugar con la minúscula y la mayúscula al mismo tiempo. Entonces ahí está esa deriva que tiene el peligro de volverse alegoría, ¿no? Sí, porque igual dentro del texto tú tienes una idea muy, muy interesante que es la fundación léxica, ¿verdad? Es decir, sí. Entonces, tú analizas muy, y que también hace David Grossman, ¿no? En sus ensayos de escribir en la oscuridad, de escribir en una zona de catástrofe, y eso te lleva a ti a reflexionar en el lenguaje, que es algo que ya traes, me explico, y luego eso también tiene que ver con tu propio análisis. Sí. Lo que pasó fue que yo pensé en el juego Volverse Palestina como textualmente, ¿no? Sí, lo que pasó es que yo escribí este libro en 2 tandas. Primero escribí la crónica y luego un año después escribí la segunda parte, un poco porque me lo pidieron, pero realmente estaba pendiente la cuestión de volver a la batalla y a la guerra de las palabras. Y claro, yo entré realmente leyendo a los grandes pensadores, a los grandes pacifistas israelíes, o por lo menos así considerados, así llamados. Y la verdad es que me tuve que... fue como una especie de regreso a través de la lectura. Ya no pude volver porque aunque tenía planificado un viaje, empezó el bombardeo de Gaza del 2014 y yo no pude regresar. Esta vez habría sido regreso, pero ya no pude. Y entonces mi regreso es un regreso mucho más literario y mucho más, digamos, a partir de las ideas y a partir de cómo se ha configurado esta crisis actual entre Palestina e Israel o palestinos e israelíes, ¿no? Que pasa también por el discurso, por las palabras que se inventaron a la llegada de los israelíes. Para poder fundar una nación hay que inventar no solamente palabras y lugares y poner nombres nuevos y borrar otros, sino que además, en el caso israelí, se recuperó una lengua clásica, que es el hebreo, porque todos los judíos venían de lugares distintos, por lo tanto hablaban lenguas distintas. Para poder fundar había que encontrar una lengua común. Y entonces ya todo empezó, digamos, con una reflexión sobre el lenguaje. Los primeros sionistas pensaron en la cuestión del lenguaje como algo clave y los palestinos también están pensando en la cuestión del lenguaje, porque ahí está la identidad también de ellos que tienen que sostener. Entonces la segunda parte es una reflexión, digamos, un viaje por la palabra. Nos quedan 5 minutos para pasarles el micrófono a ustedes por si quieren ver. Quiero hacer la próxima pregunta tenía pensado leer y preguntarle a Eve, pero en todo caso voy a leer. Es de las clases de Eve Uhart, recién editado por Blatt y Ríos 2015, que son los talleres que precisamente ella decía, que creo que es una cita que nos sirve mucho para cerrar esto también. Todo arte es el arte de escuchar. Cuanto más miro, más salgo de mi prejuicio. Es difícil mirar lo real sin postergar el juicio, pero para escribir es necesario hacerlo. Tenemos 5 minutos si alguien del público quiere hacer una pregunta. Mi pregunta... Buenas tardes. Mi pregunta era, tú comentaste que hay mujeres que escriben como hombres. Entonces yo quería saber, tú. Sí, qué pena no. Entonces yo quería saber, era como, ¿cómo escribe una mujer y cómo escribe un hombre desde la perspectiva de ustedes? A ver, es resumir bastante, ¿no? Pero lo que yo quería decir cuando decía que hay mujeres que escriben como hombres no es que haya una escritura masculina X y una escritura femenina Y. Lo que quería decir, y de hecho hay muchos hombres que son muy sentimentales en su escritura. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay toda una tradición, la tradición del romanticismo en un punto también es muy femenina. Lo que quería decir
Cuando decía esto es que hay temas que se le adjudican a las mujeres como temas propios. La maternidad, el amor, pero el amor de una cierta manera, ¿no? Una amiga mía más vieja me decía, las mujeres no podemos escribir más novelas de amor por 200 años nunca más. Por favor, nunca más, ¿no? Porque ya esto es como el cliché. Entonces yo me refería más bien a esos clichés de que las mujeres escriben sobre los hijos, sobre el amor y de una cierta manera, la manera sacrificial, la manera entregada, la manera sumisa. Digamos, esa cristalización es muy fuerte en nuestra cultura. Siempre pensamos que las mujeres tienen que hacer ciertas cosas. No digo todo el mundo, pero digamos que hay como un sentido común muy fuerte. Entonces, cuando yo digo escribir como hombre, en realidad lo que quería decir, sí, la verdad es que pobres hombres, pero digo, perdón, los acusé a todos y los metí a todos en el mismo saco, pero lo que quería decir es que escribí como hombres, como se escribían antes ciertos hombres sobre las mujeres. Virginia Woolf, de hecho, la gran ensayista, decía en un libro muy importante que se llama El cuarto propio, que cuando ella miraba la biblioteca pública de Londres, encontraba muy pocos libros escritos por mujeres, libros escritos por hombres sobre mujeres en los que siempre las mujeres eran unas histéricas, y libros en los que cuando aparecían dos mujeres siempre estaban peleando por un hombre. Entonces las mujeres no existían como fuera de ese espacio. Entonces yo creo que esa escritura, o sea, está pendiente, o estamos haciendo, me parece, muchas, pensar las mujeres de maneras mucho más plurales y más interesantes, y si escribimos sobre el amor, que no sé por qué no podemos escribir sobre el amor, tendría que ser escribir sobre el amor desde otros lugares más interesantes, más frescos, más nuevos. En vez de reprimir los temas, volver a ellos desde otro lugar. No sé si te contesté, pero más o menos. Yo creo que entendí que en una sola frase lo que estabas diciendo también es que no, o sea, que los hombres escriben sobre lo que se les da la gana y nosotras muchas veces se espera que escribamos de determinadas cosas. La idea es justamente escribir de lo que se nos da la gana, ¿no? Dos cosas cortas. Yo soy de una generación donde las mujeres no sabían de fútbol de jóvenes, pero ahora hay mujeres que saben de fútbol y de automóviles. Entonces, eso era un área de los varones, fútbol, automovilismo, la mecánica. Pero hay mujeres que se arreglan muy bien con el automóvil, con la mecánica, para arreglar objetos de la casa, todo eso. La electricidad. Entonces, esa área también ahora es compatible con las mujeres. Pero había un escritor argentino, Isidoro Blainstein, que se usaba mucho la pregunta hace 20, 30 años. ¿En qué se distingue lo que escribe una mujer de un hombre? Porque es una pregunta que casi en poco ahora. Y dice, porque él dice, un hombre no va a decir estás muy mona se dice estás muy rica, muy bonita, pero mona es una cosa que dicen las chicas. Y no va a decir, mirá que ese vestido que te chinga el ruedo, es decir, que el ruedo del vestido que te chinga el ruedo es una expresión femenina. Entonces él decía cierta cosa atribuible a las mujeres. Pero lo que estaba diciendo ella en voz baja es que Filiberto Hernández, el gran escritor, tiene un costado femenino para escribir. Y la mujer para escribir tiene que tener un costado masculino también, algún aspecto masculino. Para escribir no quiere decir que sea sexual. Bueno, que tenemos 20 minutos más, me acaban de decir. Sí, está bien con ustedes. Buenas tardes. Bueno, de hecho mi pregunta va muy relacionada hacia la pregunta anterior. No porque nos hubiéramos cuadrado para preguntar lo mismo, sino porque me genera mucha curiosidad con respecto a lo que tú hablaste de la escritura de una mujer respecto a la escritura de un hombre, pero mi pregunta es un poco más personal, o sea, hacia ti, ¿cómo crees que escribes? ¿Crees que escribes como, ok, tengo un esquema y no puedo escribir como un hombre, o hay un esquema de cómo escribe una mujer, o escribes por puro instinto? Mira, yo quiero escribir como un extraterrestre.
No, es una broma, pero qué sé yo. Yo la verdad es que no quiero reprimir. Y me parece que Fernanda interpretó también bien una cosa que yo quería decir, y es que me parece que todos los temas están disponibles. Digo, todos los temas. Y desde todos los ángulos. Me interesan las mujeres pornógrafas, ¿no? Me interesan las mujeres irreverentes. Me interesa que el mundo sea grande. Por eso digo extraterrestre, como poder escribir desde cualquier lugar. Y creo que digo, no me voy a extender porque me parece que está largo, por eso te había dado esa respuesta en forma de chiste. Pero eso es, tal cual. Desde lo íntimo, desde lo privado, desde lo público, desde lo político, desde lo personal, desde todos los lugares. Hola. Bueno, mi pregunta también tiene un tinte un poco más personal. Y estaba pensando en la cita que hiciste de Virginia Woolf, que ella hablaba del cuarto propio y también de que toda mujer necesita como una renta, ¿no?, para ser escritora, y el chiste de la tía, ¿no?, que es muy gracioso en ese libro. Y quería preguntarles a las cuatro, ¿cómo hicieron para vencer esta dificultad? Que por ahí no se siente tanto ahorita, pero digamos yo la siento, que no incentiva tanto la escritura de las mujeres como si la de los hombres, o que la censura, o en este comentario que tú dijiste, yo no leo ni premios Nobel ni mujeres. O sea, ¿cómo hicieron ustedes para vencer como esa barrera cultural muchas veces que, digamos, subvalora la escritura de las mujeres y también los temas de las mujeres? Y también lo pregunto porque para mí como lectora, la lectura de mujeres me aporta cosas que no me aporta la lectura de los hombres, no por una razón esencialista, yo creo, sino porque hay cosas que yo he encontrado en mujeres que definitivamente no encuentro en hombres, aunque hay puentes en común. Y bueno, es como también cómo hace uno como mujer joven que está tratando como de entrar a este mundo, como de vencer esas, ¿no?, esas barreras o esas reticencias personales de uno mismo, de no, yo no sé. Bueno, esa es mi pregunta. Yo soy más grande y tengo más experiencia. Jamás tuve censura de los periodistas, de los diarios, de los suplementos. A mí siempre me trataron muy bien, re bien me trataron, siempre elogioso. Yo no te puedo decir que me hayan tratado mal. Los únicos que me trataron mal fueron 2 novios que tuve. Y uno me lo explicitó, me dijo, ¿sabés por qué yo te trato mal? Porque vos escribís y yo no, me dijo. Tenía ganas de escribir, pero no tenía tiempo porque era abogadito y tenía que ir al estudio y todas las cosas de abogadito. Ahora, eso en cuanto a la experiencia de la gente. Jamás ningún periodista. He sido muy querida, he sido muy admirada en mi país, muy querida. Los novios sí, y el otro también, un poco por ahí el asunto. En cuanto a la forma de vivir, económica o lo que fuera, es evidente que un varón o mujer, un escritor se declasa general, si no tiene dinero de origen, dinero de familia, un poco se declasa, porque la abogacía da más que la literatura, ¿sí o no? Si sos programador de programa te da más que la literatura, entonces vas a vivir un poco por debajo que si estuvieras viviendo con un profesional o lo que fuera, pero son gajes del oficio, vos lo elegiste, no hay que esperar un reconocimiento de afuera, vos estás haciendo una cosa que te gusta, rara, demandada o no, pero se te cantó hacer eso, es una dirección personal. No te tienen que venir a decir te pago más ahora porque vos escribís. ¿Por qué tiene que ganar más un escritor? ¿Por qué es más necesario un escritor que un abogado, por ejemplo? En mi caso yo creo que era más como una necesidad, ¿no? Yo no quería quedarme encerrada, muerta del susto, como que yo misma me empujé al vacío a hacer lo que tenía ganas de hacer. Si no lo hacía,
me salía un tumor. Como que tenía que salir por algún lado y empecé subiendo mis cosas al blog. En ese momento no había muchas mujeres historietistas en Latinoamérica y pues yo también siempre me sentí muy bien recibida. Siempre tuve muchos amigos historietistas que me abrieron el camino, que me invitaron a participar en revistas y en fanzines. Nunca sentí que me cerraron las puertas para nada. Y también de alguna manera creo que me puse el Power Paola para poder saltar al vacío, ¿no? Hacer las cosas sin tanto miedo. Como decir, bueno, voy a inventarme que soy súper valiente y que puedo escribir lo que me dé la gana y que no me da miedo nada, así esté muerta del susto, pero bueno, lo hace la otra, Power Paola, es la que no le da miedo y puede hacer todo lo demás. ¿Cambiamos de pregunta? Sí. Bueno. Yo, en mi caso, creo que podría decirte que, digo, puedo compartir lo de Eve en el sentido de que sí, siento que la crítica me ha tratado muy bien, y en ese sentido no puedo decir que... Pero también Virginia Woolf decía que estaban las mujeres legitimadas, ¿no? A estas a las que se les da permiso para, ¿no? Hay algunas mujeres a las que se les da permiso para ingresar a este mundo masculino y entonces, bueno, claro, eso hay que verlo, según lo que escribas y si no es algo muy... No sé, hay ciertas... Me da esa sensación, ¿no? Que hay cierta legitimación masculina. Pero digo, en ese sentido no lo noté, pero sí, no voy a mentir, sí se dan cosas, por ejemplo, en Uruguay, que si cuando se hace una feria donde Uruguay lleva escritores, llevan 4 escritores hombres. Y yo no creo que se sientan los directores del Ministerio de Cultura a decir, vamos a no invitar mujeres. Realmente los directores de cultura son todos hombres y se olvidan. No se les pasa por la cabeza. No están pensando, vamos a no llevarlas a las mujeres, se olvidan. Entonces, esas pequeñas cosas se dan y las veo, por lo menos en Uruguay, las he visto, las he vivido. No me resiento, porque ¿para qué? Yo creo que lo que uno puede hacer es básicamente 2 cosas. Para empezar, cada vez que te preguntan, porque te lo preguntan siempre, a qué autores lees y a qué autores contemporáneos recomendás, tener en cuenta a todos, ¿no? Hombres y mujeres. Y después, la otra cosa es hacer lo tuyo lo mejor que puedas, de la manera más honesta y más auténtica posible, o despreocuparte por todas esas cosas que de todas maneras uno no puede controlar y confiar que el texto, si el texto se sostiene en sí mismo, va a encontrar su camino y va a encontrar sus lectores y en algún momento, aunque se llegue tarde a él, si el texto en sí mismo se defiende solo, a él se llegará, ¿no? Bueno, sí, aplauso. Por hablar de lo personal, la verdad es que te digo sinceramente que yo cuando empecé a escribir no tenía ninguna pretensión, ni una. Lo hacía, como decía Power Paola, lo hacía porque realmente era algo que yo necesitaba hacer y la verdad es que escribir en secreto fue genial, me dio una libertad absoluta y total. Pero la segunda parte fue, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y ahí por eso decía al principio que me hacían falta modelos y por eso recurrí a esas lecturas, las busqué, ¿no? Y realmente tuve que hacer el esfuerzo de buscarlas. Pero pasó algo en Chile que fue un momento muy productivo y fue el fin de la dictadura, donde había como un espacio mucho más grande que el que a lo mejor hay ahora para publicar, porque estábamos en cero. Había habido el llamado apagón cultural. Y entonces en los talleres empezaron a salir voces nuevas, éramos todos pares y eso fue realmente muy bonito ese primer momento de escritura, donde la competencia y la parte más jodida vino después, ¿no? Eso por un lado, pero cuando estábamos empezando hubo espacio para todos. Eso fue bueno. Y la segunda cosa es que es cierto lo que dice Fernanda, muy cierto, y es que no hay una especie de deseo de excluir, sino que lo que pasa es que hay un efecto de lectura, y es que como no se las lee, no se las conoce, y por eso el esfuerzo que hacemos
digamos las chicas creo, es hablar de las escritoras también para que se las lea como iguales. Y en la medida que los textos gustan, entonces la invitación empieza a ser un poco más directa. No siempre pasa, digamos, hay todo tipo de gente en el mundo literario, ¿no? También hay mujeres que excluyen a otras, digo, que el campo no es tan, digamos, no es tan blanco y negro. Pero la verdad es que yo creo que desde nuestro lugar, como lectoras o como escritoras o como escritores y lectores, ¿no? Lo que hace falta es salir del espacio de comodidad, insisto, y recomendar, porque uno lee también muchísimo por recomendación. Y solo para cerrar, quería decir que estoy muy agradecida con la Filbo, porque realmente las personas que están a cargo se han puesto muchísimo las pilas, han hecho un esfuerzo especial, me parece que justo para esta edición, para sacar una pequeña publicación que de hecho está en línea, y es gratuita, ¿no? Y es una forma de entrar a una lectura y darnos a conocer, que me parece que es un esfuerzo en ese sentido bien político y bien literario. La verdad es que aprovecho de decir aquí con micrófono en mano que agradezco también los dibujos de las ilustraciones de Power Paola. Una afirmación y una pregunta es que escribir con conciencia de género marca diferencias. Una mujer que ejerza la política con una conciencia de género marca diferencias. Es un poco lo que he visto espero no llegar tarde a conocerte, Lina, conocerte desde temprano, pero en lo muy, muy poquito que he podido leer es eso, es una mujer con conciencia de género tratando de crear otros lugares para las mujeres desde la escritura, y era simplemente una afirmación. Gracias. Voy a hacer un apunte y la pregunta. Leer las mujeres, buenísimo. De verdad que felicitaciones a la Filbo, que en 28 años no había entregado una cosa tan interesante. Lástima que la introducción la haya hecho Ricardo Silva y no la haya hecho una mujer. Me acabo de encontrar con Flores Thomas, pero bueno, es el mundo patriarcal de la Cámara de Comercio del Libro. La pregunta, Macondo es una influencia muy fuerte en Latinoamérica. La semana pasada escuchaba a Jorge Franco, a Santiago Gamboa hablar de la literatura urbana como una influencia que también está sucediendo en Latinoamérica. Los últimos 5 años, del 2010 al 2015, tú colocas en Google, en Yahoo, blogs, y es increíble, aparecen mujeres de Latinoamérica, Suramérica, España, estoy hablando de lengua hispana. ¿Ustedes creen que estamos ante un boom de literatura femenino fuerte en los próximos 25 años, que va a cambiar completamente el escenario de la literatura en Latinoamérica? Mientras piensan en la respuesta, leo un papel que me pasaron y es que va a cambiar, porque le vamos a enseñar a leer a todas las nenas a partir de los 2 años y a los varones no les enseñamos a leer hasta los 8 y van a quedar ágrafos y entonces nosotros les vamos a ganar. Nosotros... Bueno, leo que me piden que esta antología se puede descargar desde la página web de la Feria del Libro, ¿vale? Es la primera vez en 28 años que se hace. Creo que todos los que llegaron encontraron un pequeño, ¿verdad?, con la dirección, entonces ahí lo tienen y lo pueden descargar. Bueno, no importa, ahí sale que se puede descargar en la página de la feria, o sea que ya está. Yo creo que muchísimas gracias a ustedes por estar acá y a ustedes. Gracias.